Al acabar la Segunda Guerra Mundial, la URSS y Estados Unidos, convertidos en superpotencias, pasaron a ser enemigos irreconciliables. Durante los siguientes 40 años, ambos fueron los protagonistas de una época de tensión permanente que conocemos como la Guerra Fría. Una época aparentemente pacífica en la que nunca hubo un enfrentamiento armado directo entre las dos superpotencias, pero en la que el mundo estuvo realmente en peligro porque el enfrentamiento podía darse en cualquier momento. Ambos países tenían armamento nuclear suficiente como para llegar a la destrucción total del enemigo, de ahí que algunos rebautizaron la etapa como Paz Caliente. Para colmo, ansiosas de acrecentar su poder, las superpotencias intentaron atraerse a su bando, por las buenas o por las malas, a otros países para crear bloques de alianzas de forma que crearon lo que se llamó un mundo bipolar. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, hubo una preocupación generalizada por no volver a cometer los mismos errores del pasado. Las potencias aliadas se reunieron en San Francisco en 1945. Los países promotores de la reunión fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS y China. Asistieron 51 países y aprobaron la Carta de las Naciones Unidas, en la que se exponían los cauces para solucionar los futuros conflictos. La ONU quedó constituida en enero de 1946, con sede en Nueva York, aunque algunos de sus organismos están repartidos por todo el mundo. Los objetivos fundamentales para los que fue creada la ONU son mantener la paz y la seguridad internacional y renunciar a la amenaza y la fuerza como método de solución de los conflictos entre los países, defender los derechos del hombre y fomentar el desarrollo económico y social a nivel mundial a través de organismos especializados. La ONU la integran los siguientes organismos. 1. La Asamblea General. Es como un gran parlamento en el que están representados todos los países integrantes. Es un órgano deliberativo y consultivo. 2. El Consejo de Seguridad, que es quien realmente tiene el control de la ONU. Su objetivo es tratar con urgencia las amenazas para la paz. Está compuesto por 5 miembros permanentes: Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y 10 no permanentes, que son países elegidos cada 2 años. 3. La Secretaría General, un órgano administrativo permanente dirigido por un secretario general nombrado por la Asamblea a propuesta del Consejo de Seguridad. Es el máximo representante de la ONU, actualmente recae en Ban Ki-moon. 4. El Consejo Económico y Social, un organismo consultivo para asuntos sanitarios, económicos, sociales. De él han surgido agencias especializadas. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, agencia que se encarga de conceder o negar los préstamos a los países pobres y las condiciones de devolución. La Organización Mundial de la Salud, agencia que colabora con la salud en los países del tercer mundo, por ejemplo, en las campañas de ayuda médica. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, agencia que se encarga de proteger la infancia especialmente en países del tercer mundo. La Agencia para Refugiados, agencia que se encarga de atender los problemas de la población que tiene que abandonar sus países por motivos de guerra y gestiona la ayuda humanitaria que recibe esa población. La Organización Internacional del Trabajo, agencia que atiende los problemas relacionados con el mundo laboral a escala internacional, por ejemplo, el trabajo infantil. Otras agencias son la FAO, la UNESCO, etc. 5. El Tribunal Internacional de Justicia. Este organismo tiene su sede en La Haya, Holanda, y actúa y opina en disputas entre estados o ayuda a la ONU a solucionar pacíficamente los conflictos. Finalmente, la ONU dispone de un ejército internacional que habrás oído nombrar alguna vez, los cascos azules, y es que en ocasiones es necesaria la fuerza militar para pacificar algunas zonas en conflicto. En ocasiones, el ejército español manda unidades para incorporarse a los cascos azules en misiones de paz. Desde la creación de la ONU se han ido incorporando a ella la mayoría de los países del mundo. Es evidente que la ONU no ha servido para solucionar todos los problemas del mundo, ni para asegurar la paz.
Muchos conflictos no han podido ser evitados y además las grandes potencias se han servido en su propio beneficio del derecho de veto, especialmente en los años más tensos de la Guerra Fría, en los que siempre anteponían sus propios intereses al beneficio mundial. Antes de acabar la guerra, las potencias vencedoras ya estaban reuniéndose en diferentes conferencias, Yalta, Potsdam, Teherán, para organizar la paz. Una vez conseguida la victoria, la colaboración se rompió. A Estados Unidos y a la URSS no solo les separaba que tuviesen regímenes políticos y económicos distintos, capitalistas y comunistas respectivamente, sino que competían por aumentar su influencia en el mundo. En principio, el reparto de zonas de influencia se hizo teniendo en cuenta la parte de Europa que habían liberado cada uno, es decir, la Europa oriental sería para la URSS y la occidental para Estados Unidos, junto a Gran Bretaña y Francia. Estados Unidos intentó evitar que otros países se incorporaran a la URSS a través de la doctrina Truman y el Plan Marshall. Mediante la doctrina Truman, Estados Unidos intervendría militarmente en cualquier parte del mundo donde se viesen amenazadas las libertades y la democracia debido al avance del comunismo o de minorías armadas. Por su parte, el Plan Marshall es la ayuda económica que ofrecía Estados Unidos a los países europeos para que pudieran recuperarse de la guerra cuanto antes, si rechazaban el comunismo. Los países occidentales, liderados por Estados Unidos, crearon la OTAN, una asociación militar de países democráticos que intervendría en caso de agresión armada a alguno de los países miembros. En respuesta, la URSS ideó el Pacto de Varsovia, una alianza militar entre los países comunistas, que fue utilizada no solo como defensa, sino también para aplastar disidencias dentro del bloque comunista. Si un país pretendía despegarse un poco de la órbita de la Unión Soviética, era invadido por las tropas del Pacto de Varsovia, como sucedió en Hungría en el año 1956 o en Checoslovaquia en el año 1968. Aunque las dos superpotencias estaban interesadas principalmente en Europa, el enfrentamiento entre ambas también se produjo en otros puntos del planeta, y a pesar de estar a punto, no desencadenaron la tan temida Tercera Guerra Mundial. Vamos a centrarnos en tres de ellos: Corea, Cuba y Vietnam. La Guerra de Corea se inició en 1950 y está aún sin resolver. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corea había sido controlada por Japón. Al acabar la guerra quedó dividida en dos zonas, el norte con un régimen comunista y el sur con un gobierno bajo influencia norteamericana. En 1950, Corea del Norte invadió el sur para unificar el país bajo un régimen comunista. En respuesta, la ONU y Estados Unidos enviaron tropas para defender a Corea del Sur, y China, país comunista, ayudó a las tropas del norte, con lo que la guerra se convirtió en un conflicto internacional. Ante el temor de encender la mecha de otra guerra mundial, ambas partes acordaron dividir el país otra vez, con la permanente amenaza de otra posible invasión, ya que la frontera entre ambas Coreas es una de las más calentitas del mundo, sobre todo por la presencia en la zona de 30.000 soldados americanos. En cualquier caso, también se han dado pasos para acabar con las hostilidades y avanzar hacia una futura unificación, como en el caso de la participación en los Juegos de Atenas de 2004. Otro lugar conflictivo fue Cuba. A raíz del triunfo de la revolución comunista de Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista, que era apoyado por Estados Unidos, en enero de 1959, los americanos no podían consentir que el comunismo se instalara tan cerca de sus fronteras, en el Caribe. Se sentían amenazados en su propio territorio, especialmente cuando los soviéticos instalaron en Cuba misiles nucleares apuntando a Florida en el año 1962. El presidente americano de ese momento, Kennedy, exigió la retirada de los misiles y estableció un bloqueo marítimo alrededor de Cuba. Al final, la URSS, que no quería arriesgarse a una guerra abierta, retiró los misiles, pero el embargo continuó más de medio siglo. De todos, el conflicto de mayor relevancia fue la Guerra del Vietnam. Vietnam era una colonia francesa. Los vietnamitas se alzaron contra ellos. Los franceses no pudieron defender su dominio y firmaron una paz que dividía el territorio en dos estados, uno al norte, comunista, y otro al sur, con una dictadura militar protegida por Estados Unidos.
El sur se negó a realizar un referéndum sobre la reunificación con el norte, lo que provocó el alzamiento en armas de varios grupos, guerrilla denominada el Vietcong. El conflicto dio lugar a una guerra civil de 1959 a 1975, que pasó a ser internacional cuando Estados Unidos y otros países apoyaron al sur y Vietnam del Norte, China y Rusia al norte. La crueldad de esta guerra injusta fue en aumento por la violación de los derechos humanos, el empleo de armas químicas, etc. La guerra acabó en 1975 con la retirada americana, tras las continuas protestas de la sociedad americana para que su gobierno abandonara la carnicería del Vietnam. Fue la primera gran derrota de Estados Unidos en su historia, cuyo ejército quedó humillado y la sociedad traumatizada por tantas bajas. En 1975, los comunistas reunificaban el país bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. Hoy es una economía de mercado que crece a un ritmo muy elevado, como en casi toda la zona. La conferencia de Bandung en 1955 reunió a 29 países de África y Asia para discutir y analizar sus problemas y buscar un camino juntos para salir del subdesarrollo al margen de las metrópolis y de las grandes potencias, ni con Estados Unidos ni con la URSS. Por este motivo recibieron el nombre de países no alineados. Estos países reafirmaron por primera vez su independencia y el mundo occidental y rico ya no podía ignorarlos. Igual que el tercer Estado francés reivindicó con la Revolución Francesa de 1789 el derecho a mejorar su situación, en los años 50 y 60 los países más desfavorecidos emplearon el concepto de tercer mundo para proclamar su independencia violenta o pacíficamente para reivindicar su derecho al desarrollo. En Asia se independizan ahora países como la India, que tenían a Gandhi como líder de la resistencia pacífica, o Indochina, región cuya traumática descolonización de Francia dio lugar a la guerra de Vietnam que hemos visto anteriormente. En África fueron especialmente sangrientas la independencia del Congo frente a Bélgica y de Argelia con respecto a Francia. En este caso, por la importancia de la población blanca existente, los que presionaban al gobierno francés para que no cediera. Muchos estados africanos se integraron en la Organización para la Unidad Africana, que tenía como objetivo evitar los conflictos fronterizos y las guerras civiles. La historia reciente de estos nuevos países ha estado lleno de calamidades, con golpes de Estado, enfrentamientos tribales, corrupción, subdesarrollo y penurias económicas, lo que ha dado lugar a un nuevo tipo de dependencia, el neocolonialismo, una nueva forma de colonialismo sin presencia de soldados en el que la economía de los países pobres está condicionada por los préstamos que les conceden los estados ricos y las inversiones de las grandes empresas multinacionales. El estilo de vida americano es la forma con la que muchas veces nos referimos a la sociedad del bienestar y el consumo que los estadounidenses han llevado al resto del mundo. Vamos, toda una serie de costumbres y gustos que empezaron a popularizarse en esta etapa: las hamburguesas, la Coca-Cola, los vaqueros, el rock. La principal característica del periodo es un espectacular crecimiento económico, aunque éste no se repartiera equitativamente entre toda la sociedad y diera lugar a bolsas de marginación y pobreza. Aún así, la vida de la gente se transformó por completo. Una gran variedad de productos que antes no existían o se consideraban un lujo al alcance de muy pocos, se convirtieron en algo asequible para la mayoría. Lavadoras, coches, teléfonos, televisores, discos, turismo. Nació lo que llamamos sociedad de consumo de masas. Pese a la prosperidad, también fueron años de incertidumbre y problema. Hacia los años 1950 se inició la famosa caza de brujas. Cualquiera que fuera acusado de ser simpatizante del Partido Comunista era sospechoso de espía para los rusos y podía ser juzgado por traición, entre otras cosas. Hubo gente que acabó en la silla eléctrica por este motivo. En la tierra de la libertad y la justicia había además una fractura social entre razas. La desconfianza hacia la gente de raza negra se manifestó en grupos criminales como el Ku Klux Klan, que perseguía a ciudadanos negros con violencia y cometiendo asesinatos, entre ellos el del líder Martin Luther King, por reivindicar la igualdad de todos.
Hacia 1950, tras el triunfo de la Revolución Comunista en China, una tercera parte de la población mundial pertenecía al mundo comunista. En este bloque, la comida, la vivienda, la educación, la sanidad y, en general, las necesidades básicas estaban aseguradas para toda la población, lo cual era todo un éxito. Pero a cambio, los ciudadanos veían limitados los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, pues estaban gobernados por dictaduras durísimas en las que la represión era constante y apenas se permitía la propiedad privada. Quienes no estaban de acuerdo en algo